para poder comenzar. Buen día. Buenos días. Estamos desde ya transmitiendo en Facebook Live. Como les comenté, estamos aceptando a las personas que se están sumando para ya iniciar nuestra charla. Bien. Perfecto. Teresa, ya tenemos ahí aceptada a todas las personas, así que podemos iniciar. ¿Ya? Perfecto. Primero que todo, ¿verdad? Darles la bienvenida nuevamente a una nueva charla. Como ustedes ya saben y conocen, semana a semana hemos estado realizando charlas con diversas temáticas, ¿verdad? Y durante particularmente el mes de octubre y noviembre, todas estas charlas han sido orientadas a temáticas que tienen que ver con lo laboral, con la temática laboral, pensando, ¿verdad?, en nuestros jóvenes y adultos que pasan a un programa más independiente y que están ya en edad de poder incorporarse a un puesto de trabajo. Hoy día nos acompaña Teresa Cortés para apoyarnos en esta charla. Ella es la encargada de la Oficina Regional del Maule, de la Superintendencia de Pensiones, así que esperamos que puedan ahí sacarle el mayor provecho a toda su experiencia, a todos sus conocimientos, para que todas las dudas que puedan tener y que también aparecieron en la charla anterior puedan aclararse, ¿verdad? Desde ya les aprovecho de recordar nuestros acuerdos que hemos estado repitiendo semana a semana en nuestras charlas, ¿verdad? Así que pedirles que, por favor, dentro de los minutos que dura esta presentación, mantengan sus micrófonos apagados, ¿verdad? Si gustan, y también lo pueden hacer, pueden inclusive apagar sus cámaras, ya para asegurar la conexión, y dejarles desde ya y recordarles que vamos a tener un amplio espacio de preguntas. Teresa va a dejar un amplio espacio para que puedan aclarar todas sus dudas, ¿ya? Y esas preguntas se van a realizar mediante el chat al final de la presentación, ¿ya? Así que no les quito más tiempo, los dejo entonces con Teresa para que ahí nos pueda compartir esta de verdad interesante charla que nos va a ir dar luces de todo lo que necesitamos saber sobre las pensiones y particularmente la pensión de invalidez. Te dejo, Teresa, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Como ya Mónica les dijo, soy Teresa Cortés, soy analista de la Superintendencia de Pensiones con más de 30 años de experiencia en el área de la seguridad social, así que siéntanse en libertad de consultar lo que necesiten. Hoy vamos a hablar específicamente del tema de la invalidez. Vamos a tratar de establecer y que les quede claro cuál es la diferencia entre incapacidad laboral y discapacidad. Partimos aprendiendo algo de lo que es la invalidez. Vamos a conocer las diferencias entre las principales entre discapacidad e incapacidad laboral. ¿Qué es la pensión de invalidez? ¿Cómo se tramita? ¿Y qué tipos de pensión de invalidez tiene el sistema? ¿Qué es la pensión de invalidez del Decreto Ley 3500 de 1980? Esto significa que es la pensión de invalidez para aquellos afiliados al sistema de AFP. Esta es una pensión que se otorga al trabajador que sufra una enfermedad o accidente no laboral, porque tenemos una ley especial para las personas que sufren accidentes laborales, y el objetivo de esta pensión es que el trabajador tenga un respaldo económico que cubra los ingresos laborales que generaba, ya que pudo haber generado y que se le van a impedir producto de esta incapacidad para trabajar. ¿Quiénes son beneficiarios a esta pensión? Como yo les dije, todos los afiliados y beneficiarios de una AFP. ¿Qué significa afiliados? Aquellos que están cotizando, y beneficiarios sus causavientes, entiéndase sus hijos, porque para obtener algún tipo de pensión en el sistema de AFP, en los hijos en algunos casos se les solicita, si están inválidos, tener la calificación de esa invalidez. Para eso no tenemos que haber cumplido la edad legal para pensionarnos por vejez. En el caso de los varones, 65 años. En el caso de las mujeres, 60 años. Pero estos 60 años están modificados a contar del 2008
Y las mujeres que continuamos trabajando y cotizando tenemos la posibilidad de invalidarnos hasta los 65 años, igual que los varones. Para eso necesito que hacer un trámite y que una comisión médica me declare esa invalidez. ¿Cuáles son los tipos de pensión que tiene el sistema? Una pensión de invalidez total, que es para aquellos afiliados que tienen una pérdida de su capacidad de trabajo de al menos 2/3, o sea, un 66,6%. Tenemos la invalidez parcial, que indica que aquellos trabajadores que han perdido sobre el 50% y menos del 66,6% también tienen derecho a una pensión parcial que se reevalúa a los 3 años. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que no son afiliadas a una AFP ni tampoco están en el antiguo sistema? Que todavía queda gente afiliada al antiguo sistema. En ese caso existe un beneficio que es la pensión básica solidaria de invalidez, la PBSI que se conoce. Esta pensión se otorga a las personas entre los 18 y hasta los 65 años que sean parte de un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población, que no tengan derecho a pensión en ningún sistema previsional. Estos son los requisitos generales que tiene una pensión básica solidaria de invalidez. ¿Por qué parte hasta los 18? Desde los 18, porque entre el nacimiento y los 18 años existe otro beneficio, que es un subsidio de discapacidad, que es un subsidio distinto, no es una pensión. Estas solicitudes que yo puedo realizar en el IPS para una pensión básica solidaria de invalidez son evaluadas por las mismas comisiones médicas que utiliza el sistema de AFP. No hay una comisión distinta. Tanto las pensiones de AFP como las pensiones del sistema de pensiones básicas solidarias son evaluadas por las mismas comisiones médicas. Ahora, ¿qué requisitos necesito para solicitar la pensión de invalidez? En el 3500, o sea, estando afiliado a una AFP, tener menos de 65 años de edad, estar afiliado a una AFP, no tener pensión de vejez, porque hay gente que se pensiona a los 60, tiene poquito fondo, y a los 63 se le acabaron los fondos y quiere pedir una pensión de invalidez. No puede hacerlo porque ya cerró su ciclo laboral con la pensión de vejez. Haber perdido a lo menos el 50% de la capacidad de trabajo por causa distinta a una enfermedad profesional o accidente laboral. Estar declarado inválido por la comisión médica de la región donde esta persona reside. Y dentro de los beneficios que tiene la invalidez existe un seguro que nosotros pagamos mensualmente, o más bien nuestro empleador a contar del 2008 paga, que nos da una cobertura para un seguro de invalidez y sobrevivencia. Para ese seguro de invalidez y sobrevivencia yo tengo que estar cotizando a la fecha en que me declaran inválida. ¿Ya? También este seguro tiene cobertura para los afiliados que cotizan en forma voluntaria o que cotizan en forma independiente. Y si estoy cesante, dentro de los 12 meses posteriores a mi cesantía, también tengo el derecho a que esta cobertura me ayude en mi pensión. Ahora, ¿cómo inicio el trámite de invalidez? Para el trámite de invalidez, me presento en la AFP a la que estoy afiliado, presentando mi cédula de identidad y tengo que completar 3 formularios. 1, la solicitud de pensión de invalidez. 2, la declaración de beneficiarios. Eso significa que si estoy casado tengo que declarar a mi cónyuge y a mis hijos menores de 18 años. Y si tengo hijos sin estar casado, la misma situación, declaro a mis hijos. Y tengo que hacer la solicitud de calificación de invalidez, donde voy a llenar los datos que dicen relación con las patologías por las cuales yo estoy solicitando que califiquen esta incapacidad. La comisión médica es supervisada por la Superintendencia de Pensiones y evalúa y emite un dictamen que declara el grado de invalidez que presenta el afiliado o solicitante. De esto, del grado que ellos determinen, va a depender si yo tengo derecho o no a la pensión.
Este dictamen lo emite la Comisión Regional y hay un plazo de apelación, porque, como les dije, tenemos una cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Qué significa esa cobertura? La ley establece que mi pensión tiene que ser igual al, si me dan un 70% de incapacidad, un 66,6%, o sea, una pensión total, mi pensión tiene que ser igual al 70% del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años que he cotizado. Entonces, si ese promedio no me alcanza, por X, porque he cotizado poco, porque tengo lagunas, por lo que sea, y estoy actualmente cotizando, cumpliendo los requisitos que vimos con anterioridad, la compañía de seguros va a tener que poner el dinero faltante para que yo tenga la cobertura del 70% y me paguen el 70% que establece el promedio que me van a sacar. Por eso las compañías de seguro tienen también la posibilidad de decir, no señores, ustedes evaluaron mal a esta persona, le dieron más posibilidades de pensión de las que realmente tiene, porque de acuerdo a las normas que establece la superintendencia, usted evaluó esto en un rango alto y resulta que nosotros consideramos que es un rango medio. Toda esa evaluación se va a una comisión, que es una comisión central, que está en Santiago, o sea, no hay en otra parte que en Santiago, y en Santiago me van a evaluar, van a determinar si la apelación de la compañía tiene una base o si lo que dijo la regional es lo correcto, y van a mantener el dictamen, lo pueden subir o lo pueden bajar. Una vez que emiten ese dictamen, la comisión central ya se emite el dictamen definitivo. Y ese dictamen se llama dictamen ejecutoriado, porque ya tiene un timbre que dice esta situación ya está cerrada y no tenemos posibilidad de apelar, ni a favor ni en contra. Ahora vamos a ver el concepto de discapacidad. Existe una ley que es la 20.422, que antes era la 19.284, que fue la primera, la original, que establece que una persona con discapacidad es aquella que, teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensoriales de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. ¿Ya? Entonces, estas personas tienen acceso por medio del Senadis a ciertos beneficios que les va a dar la ley, ¿ya? Que en general son beneficios de carácter de apoyo, ayudas técnicas, importación de vehículos para las personas que quieren manejar. No generan un beneficio de pensión. Esa es la discapacidad. O sea, yo puedo tener una discapacidad y no necesariamente tener una incapacidad para trabajar. Y eso cada vez lo estamos viendo más con la ley de inclusión, que ha hecho que las personas con ciertos problemas de discapacidad puedan trabajar exactamente igual. Ahora, por otro lado, ¿qué es la discapacidad? La incapacidad para laborar es la disminución o pérdida transitoria o permanente a causa de una lesión, accidente o enfermedad de las condiciones, capacidades, destrezas o habilidades para desempeñarse en una actividad remunerada, tanto sea como trabajador dependiente o como independiente. Esta incapacidad dijimos que era transitoria o permanente. ¿Cuándo es transitoria? Cuando me otorgan una licencia médica, cuando yo tengo una enfermedad temporal que me otorga una licencia médica que permite que yo me ausente de mi trabajo y que además genera un subsidio de incapacidad laboral que reemplaza la remuneración que yo estoy recibiendo normalmente. Por otro lado, la incapacidad permanente es el reconocimiento de una invalidez, de una incapacidad para trabajar, que puede ser parcial o total, como lo vimos anteriormente, y que va a generar una pensión. O sea, algo que reemplace mi remuneración. Que no me va a impedir, que eso quiero que les quede claro, que a mí se me declaran inválida y me dan un 70% de incapacidad para trabajar, pero yo tengo las condiciones para hacer otro tipo de trabajo, no existe ningún impedimento para que yo siga trabajando, independiente que ya tenga una pensión de invalidez.
¿Cómo efectuar el trámite? Aquí vamos a ver algunas dudas que se presentan. Obviamente después cuando ustedes hagan las consultas vamos a ver otras cosas, pero esto en términos generales. ¿Cómo efectuar el trámite si el afiliado no puede concurrir personalmente a su AFP? Si está postrado, si es una persona que está muy grave y no puede moverse. Cualquier persona en representación de este afiliado que está discapacitado, que está imposibilitado de moverse de su domicilio, puede ir a la AFP para retirar la documentación que necesita presentar y posteriormente la AFP le envía a una persona al domicilio para que esta persona pueda firmar, si es que puede firmar, porque si no ya entramos en otra categoría que son las personas que tienen que ser declaradas interdictas. Yo tengo que presentar antecedentes, mis exámenes, mis antecedentes médicos, mis tratamientos, puedo presentarlos. Pero no es una exigencia porque la Comisión Médica Regional me va a citar y me va a derivar a diferentes médicos dependiendo de las patologías que yo estoy presentando. Por lo tanto, no es necesario ni es exigencia que yo presente antecedentes al hacer la solicitud. Puedo, como les dije recién, ¿puedo seguir trabajando? Exactamente, puede perfectamente seguir trabajando con la capacidad residual de trabajo que tenga. Los únicos que no pueden seguir trabajando una vez que son declarados inválidos son los funcionarios de estatutos especiales, estatutos de funcionarios públicos, de funcionarios municipales, porque el estatuto lo establece que es incompatible la calidad de pensionado con la calidad de trabajador activo. En estos casos, a nosotros los funcionarios públicos nos toman exámenes al entrar a la administración pública. Por lo tanto, si yo me invalido, eso hace que mi contrato sea terminado inmediatamente. Ya. Como les dije, para obtener la pensión, a mí me van a sacar el promedio de las remuneraciones imponibles percibidas en los últimos 10 años por el afiliado. Si la persona tiene menos de 10 años, y su invalidez o su fallecimiento es causada por un accidente, la suma de sus ingresos se divide por el número de meses desde la afiliación hasta el mes anterior del siniestro. Esto, por ejemplo, si la persona llevaba 8 años trabajando y lamentablemente lo atropellan y fallece. En ese caso le voy a cotizar, le voy a sacar el promedio solo con los años que tenía efectivamente cotizado. ¿Puedo apelar a los dictámenes de invalidez? Tal como les dije, los dictámenes son apelables. ¿Son apelables por quién? Por la AFP o la compañía de seguros encargada de pagar el seguro de invalidez y sobrevivencia, y también son apelables por el afiliado. ¿Dónde presento este reclamo? Lo presento por escrito, sin que nadie me patrocine, no tengo que buscar un abogado, no tengo que buscar nada. Solamente si necesitan apoyo, siempre está las oficinas de la Superintendencia de Pensiones en todas las regiones para apoyarlos en la orientación para hacer una apelación. Y esto lo tengo que entregar ¿dónde? En la Comisión Médica Regional, donde hice el trámite de la calificación. Para esto tengo un plazo de 15 días hábiles, desde que me notifican el dictamen. Desde el momento en que la Comisión Médica recibe esta apelación, tiene que pronunciarse la Comisión Central, como les dije, porque las regionales, hay una en cada región, hay más de una en algunas, pero la central es solo una. Por lo tanto, si yo apelo y estoy acá en Chillán, por decirles algo, voy a tomar esos antecedentes y los voy a mandar a la central para que la central haga las evaluaciones y pueda pedir exámenes nuevos si necesita, pueda pedir todos los antecedentes que estime necesarios para esta apelación. Puede citarme a Santiago para que yo presente para que yo vaya a atender con otro médico. ¿Y quién va a financiar todo esto? ¿Ya? Durante este proceso de evaluación, los exámenes, los informes médicos, las consultas, el viaje a Santiago, si soy de regiones, todo esto tiene que ser financiado por la AFP. En el caso de afiliados que no estén trabajando, o sea, personas que hayan estado cesantes que no tengan cobertura del seguro de invalidez, es la AFP la que va a pagar todos estos gastos. En el caso de personas que tengan la cobertura del seguro de invalidez, va a pagar la compañía de seguros que tiene la licitación para este efecto.
Y en el caso de pensiones básicas solidarias, va a pagar esto el IPS. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pago? Si yo estoy activo, se paga de acuerdo al arancel de FONASA. Dependiendo del nivel que yo tenga, es el copago que yo voy a tener que hacer. Hay casos en que si yo tengo que pagar. Pero en los casos de pensión básica solidaria y en los casos de gente sin cobertura del seguro con cesante, en ese caso se cubre todo y no, la persona no tiene que pagar nada. ¿Ya? No, ahí vienen los cesantes, los desempleados y aquellos que tienen los niveles más bajos de FONASA. Aquí hay un gráfico donde explicamos cómo es el proceso. Parto, como les dije, en la AFP. En la AFP presento la solicitud de calificación de invalidez. Esta solicitud de calificación de invalidez se va a la Comisión Médica Regional o al IPS. Veamos primero el proceso de la AFP, porque si no se nos va a complicar. En la AFP presento la solicitud de calificación de invalidez. Esta solicitud se va a la Comisión Médica Regional. La Comisión Médica Regional tiene un mes, me asigna un médico. Tengo un plazo de 15 días desde que lo presenté en la AFP hasta que vaya a la comisión médica y el médico asignado determine las interconsultas y exámenes que se le deben realizar a este afiliado para que presente su apelación. Si estoy cubierto por el seguro, hay un médico asesor que me va a atender en la comisión médica y que me va a decir si lo que yo estoy haciendo tiene validez, o sea, que él, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a las patologías que estoy sufriendo, al tiempo que llevo de tratamiento, si él considera que esto tiene un buen puerto para lograr efectivamente una pensión de invalidez, o si él considera que llevo, no sé, 6 meses de tratamiento y la norma me pide 1 año. Por lo tanto, me va a decir, ¿sabe qué, señora Teresa? Mejor que usted espere los 6 meses que le faltan y vuelva a presentar su trámite cuando ya haya cumplido ese periodo para que tenga mejores posibilidades de que le vaya bien. Ahora, si yo quiero, lo obedezco y acato lo que él me sugiere, pero si no quiero, yo sigo con mi trámite. Me envían a las interconsultas y a los exámenes y cuando está todo eso listo, se genera la sesión de la comisión, donde está el médico asesor de los afiliados, hay un médico observador de la compañía de seguros, que solo tienen voz, no tienen voto. Los que tienen voto son los miembros de la comisión, y estos miembros en su sesión emiten un dictamen. Este dictamen tiene un plazo de 15 días para ser apelado tanto por el solicitante como por la compañía de seguros. Si se apela, este dictamen se va a ir a la Comisión Médica Central. Si no se apela, el dictamen va a ser notificado y ejecutoriado, por lo tanto el dictamen va a quedar firme. Hay veces en que no se apela, la mayoría de las veces sí, pero la mayoría de las veces no. ¿Cuál es la única diferencia con el trámite en el caso de una pensión básica solidaria? Que una vez que yo ingreso la solicitud, que la puedo ingresar aquí en la AFP o la puedo ingresar en el Chile Atiende o en el IPS, esta solicitud se va primero al IPS. ¿Por qué? Porque el IPS tiene que determinar si yo cumplo con el requisito de focalización económica, que es el primer cortapisa para cualquier beneficio solidario del Estado, que es tener el puntaje de la ficha de protección social o del PFP, que es en la actualidad 1206 puntos. Si yo paso este colador, podríamos decirlo para decirlo en simple, me voy a la Comisión Médica Regional, se va mi expediente para allá y sigo el proceso completo exactamente igual. Pero si no lo paso, llego hasta ahí y me rechazan en esa primera etapa. Si se fue a la Comisión Médica Central para la apelación, también tengo un médico asignado, también tengo interconsultas, también se va a sesión, se emite una resolución, esa resolución vuelve a la Comisión Médica Regional y la Comisión Médica Regional notifica a las partes.
Tal como les dije, los gastos por concepto de traslado, alimentación, son todos financiados tanto por la compañía de seguros, la AFP o el IPS, dependiendo de la situación de cada afiliado. Y eso sería, en términos generales, lo referente al trámite de pensión. No sé si hay consultas, Mónica. Muchas gracias, Teresa. Hasta ahora en el chat no tenemos consultas, por lo que les invito a partir de ahora comenzar a realizarlas. Ya tenemos un amplio espacio de preguntas, así que la idea es que todas las dudas, todas las consultas que pudieron haber surgido o que ustedes traían ya de antemano, las puedan ir escribiendo para que Teresa las pueda responder de manera oportuna y las resuelvan desde ya. Les recuerdo también que estamos transmitiendo por Facebook Live, ¿ya? Tampoco tenemos preguntas a través de Facebook, Teresa. Sí, nos están viendo aproximadamente 15 personas en vivo a través de Facebook. Yeah. No tenemos preguntas hasta ahora, pero yo sí tengo una pregunta, Teresa, que quizás nos podrías apoyar, ¿ya? Me gustaría que quizás pudieras reforzarnos nuevamente para que nos quede muy claro cuál es la diferencia entre una pensión básica solidaria y una pensión de invalidez. Ya, a ver, para una pensión, o sea, ambas son de invalidez, ¿ya? La pensión básica solidaria es la pensión que el Estado generó a contar del 2008 y que venía de antes como conocida por la mayoría de la gente como una pensión asistencial que otorgaban las municipalidades, ¿ya? Y en el 2008 se generó la reforma previsional y se creó el sistema de pensiones básicas solidarias. Este sistema tiene pensiones básicas solidarias de invalidez y pensiones básicas solidarias de vejez. La de invalidez se solicita directamente en el Chile Atiende o en el IPS y tiene el mismo proceso de invalidez. No hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia básica? El monto. Porque por una pensión básica solidaria yo tengo un monto fijo establecido por ley que en este minuto está en 142.000 pesos aproximadamente. Y en la pensión de la AFP, el monto va a depender de lo que yo coticé y de la cobertura que me dé el seguro de invalidez. O sea, si yo había cotizado por 500.000 pesos y me dan un 66,6 sobre el 66,6% de discapacidad, voy a tener una pensión igual a 7 por 5, 35, 350.000 pesos, independiente de que mi plata me alcance para esa pensión, porque el resto lo va a tener que poner la compañía de seguro. Entonces, no hay, esa es la diferencia básica, que en la pensión de AFP, la pensión es de acuerdo a mis fondos y la pensión en el IPS es una pensión que está establecida todos los años por el Estado. Pero la evaluación es la misma, exactamente la misma. Perfecto. Tenemos preguntas, Teresa, en el chat, ¿ya? Mari Carmen nos dice, hola, muy buenos días, mi bebé de 8 meses tiene síndrome de Down. ¿Puede optar a algún beneficio con discapacidad física de 46%? Ahí volvemos al concepto de discapacidad, que no es el mismo concepto de invalidez o incapacidad. Por lo tanto, existe el subsidio para discapacitados mentales, pero no sé exactamente cómo se llama ahora porque esto ha ido cambiando. Y esta no es una parte, ¿cómo se llama? Laboral, o sea, de pensión, sino que es un subsidio que entrega el Estado. Pero espérenme un minutito y les digo exactamente cuál es el proceso. Perfecto. Miren, muchas gracias ahí, Teresa, por tu flexibilidad para ser muy clara. Nos están diciendo acá que está todo muy claro, que se agradece estos resúmenes de los procesos que finalmente son muy ilustrativos, ¿ya? Les recuerdo a todos que está transmitiéndose por Facebook Live y esta charla va a quedar grabada, así que la van a poder revisar las veces que sea necesaria y también para poder ahí tomar nota de lo que pudiesen haber olvidado o no alcanzado a hacer. Ya.
Lo que pregunta ella es en relación al subsidio. El único subsidio que existe para personas discapacitadas menores de 18 años es un subsidio que se llama de discapacidad mental, ¿ya? Y que para esto yo tengo que cumplir ciertos requisitos, lo ve el Chile Atiende, y estos requisitos son estar dentro del 20% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, tener residencia en el país de a lo menos 3 años, tener una resolución aprobada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. O sea, esta es otra comisión, no es la misma comisión que, de la que hablamos para las AFP, y no tener ningún tipo de previsión, ni estar tampoco recibiendo. O sea, es súper restrictivo de acuerdo a lo que yo estoy viendo. ¿Ya? Y es un beneficio que viene también del antiguo decreto ley 869, igual que las pensiones asistenciales, que son básicas solidarias hoy día, pero que es súper restrictivo en relación a la solicitud. Y esto se hace, la solicitud se presenta en la municipalidad del lugar donde yo vivo. Eso es. Perfecto, muchas gracias, Teresa. Nos preguntaba también por Camila Segura, por un bebé de 1 mes y medio. ¿Ya? Es lo mismo que subsidio. estábamos viendo, lo mismo. Es para el Perfecto. mismo subsidio de discapacidad, que yo creo que sí pueden estar cubiertos, pero te pide unos requisitos súper, o sea, 20% de registro social de hogares es bastante vulnerable. Ujú. Claro, es bastante restrictivo, Sí, como tú decías. sí. Muy bien. Nos pregunta la TO Daniela Fabres, nos dice sobre el subsidio de discapacidad. ¿Desde qué edad se puede solicitar? ¿Y dónde? Ahí ya Ahí lo mencionaste un poquito. vimos en la municipalidad, desde que nace el niño, si tiene problemas, lo van a evaluar en la COMPIN y le pueden otorgar pero tienes que ver en la otra parte de los requisitos que en el fondo son los más complejos. Perfecto. Nos pregunta Tracy, dice, tengo una consulta, mi hija tiene síndrome de Down y consulté en la municipalidad si ella podía tener pensión. Y me dijeron que un requisito era que ambos papás no estuviesen cotizando. Mi duda es si puede postular en otro lado, ya que los gastos médicos son enormes. Y que es menor también parece. No dice No lo la edad. dice. No lo No lo dice. dice. Ahí, Tracy, Pero quizás en el chat nos puedes comentar. tal como les dije, o sea, este beneficio es súper restrictivo. Entonces, claro, estaba leyendo también que hay otras personas que preguntan por lo mismo. Y es un beneficio muy, muy restrictivo. Y Sí, ahí nos contestó va a ser Teresa. difícil, sí. Sí, dice que tiene 11 meses. Ah, no, es un bebé nomás. Pues entonces nos tenemos que ir a esa norma genérica que les acabo de leer. No hay muchas posibilidades para las personas. Volvemos a los temas que se hablan siempre. Clase media que tiene mucho gasto, pero que no tiene mucha cobertura. En este caso. ¿Qué opción tendría ahí Tracy, por ejemplo, para buscar algún otro beneficio que pudiese disminuir esos gastos médicos que ella mencionaba? En este minuto yo no conozco ninguna. Ninguna opción para la clase media, porque esto, como ustedes lo ven, está dirigido a las personas con menores recursos. Entonces, ya tengo que hacer el registro social de hogares y el registro social de hogares me va a dar un porcentaje mucho más alto de beneficio, por lo tanto no me van a dar el beneficio. Porque tal como yo les dije, en el caso estaba mirando que alguien por ahí pregunta, Patricia, pregunta porque su hijo cumplió 18 años en octubre. Tiene el síndrome, tiene opción para postular a la PBSI si no cumple con el 60% del registro social de hogares, no. Porque tiene que tener, esa es la primera cortapisa que tiene el beneficio de pensiones solidarias. El registro de focalización, el registro social de hogares y el puntaje que tiene que ser inferior a 1.200 puntos. 1.200 puntos es la parte con lo que yo corto, digamos, el otorgamiento del beneficio. Una Entonces, consulta, ¿se puede? ¿sí? Al respecto. Hola, mi nombre es Elizabeth Hola. Molina. Yo soy mamá de un chico de 16 años con síndrome de Williams
Y mi pregunta al respecto de lo mismo que estamos hablando es, si él Ujú. cuando cumpla 18 años no se considera para los registros sociales como un allegado mío, porque evidentemente si yo lo considero como, si no se emancipa y no se considera para el registro social como una persona ya independiente a mí, o siempre se va a considerar que depende de mí y el registro social de hogares va a ser desde Más mi alto, sueldo, claro. claro, o se puede hacer un registro social como Sí, él, se como puede si fuera hacer una un persona registro social como independiente, si fuera independiente, si fuera llegado con ha ustedes. llegado, claro. Sí, o sea, viviendo con ustedes de todas maneras, pero como ha llegado, sí se puede, se puede. Y de Y esa ahí, forma poder de esa postular a forma los... obtiene al ¿Sí? beneficio de la pensión básica solidaria, sí, así lo hace la mayoría de la gente. Ya, o Ah, sea, como el perfecto. 18 lo puedes emancipar y al emanciparlo, él postula directamente, no tiene necesidad de... Entonces tú le haces la ficha, pides una modificación de tu registro social de hogares y él Es hace que yo su no propio, tengo, por eso, él hace su propio registro social de hogares, claro. pero cuando haga su registro social de hogares le van a preguntar dónde vive. Y ahí Sí, él va a tener que decir que él vive allegado en la casa de sus padres porque no tiene la capacidad para posibilidad de trabajar. Ujú. generar recursos para vivir solo. Sí. Ya, eso, Perfecto. esa era mi duda. Muchas Sí. gracias. Solo para ¿De qué? complementar, Eli, es importante que recuerdas que ese trámite se está pudiendo hacer online. Entonces, si alguno está en una situación Claro. similar, pueden ingresar a la página registrosocialdehogares.gov.cl, si no me equivoco, y Sí, ahí sí. van a poder actualizar, ¿verdad?, su situación familiar y poder también hacer modificaciones. Se puede sumar a alguna persona a tu grupo familiar y también Y se quitar. puede sacar, sí. Exacto, para que lo Sí, puedan hacer virtual también. esa es de las cosas buenas de la pandemia, porque ha evitado, o sea, que ha generado que podamos hacer trámites online y no necesariamente tener que ir a hacer las filas y todas las cosas que hay que hacer siempre. Perfecto. Patricia nos está levantando la mano que tiene una pregunta. Teresa, ¿sí? Mira, hola, más que una Hola. pregunta, yo hice el trámite hace poquito del registro social de hogares, porque igual pretendía que, yo hice la consulta recién de Vicente, que cumplió los 18 ahora en octubre, Ujú. pero sabes que, bueno, yo también hice algo así como emanciparlo, pero lo cruzaron con la ISAPRE y obviamente por el plan de salud que tiene, le dieron un puntaje muy bajo y no lo calificaron dentro del 60%, así que igual cruzan información O desde sea, otro. no tiene, te No dio que no sirvió, tiene, perdón, pero tú intentaste pedir la pensión básica o no? es que lo primero que tuve que hacer es el registro social de hogares, El registro social de hogares, sí, eso lo tengo como claro. requisito. Pero después Sí, de eso, ¿postulaste o simplemente porque salió más alto es no lo que recién intentaron? ahora, hace 2 días atrás, me dieron los resultados del registro social de hogares, Yo pero creo que salí como con un 90% de los hogares más ricos del país, que es una risa. ¿dónde está Eh, eso? Dijiste tú. Claro, ¿Dónde está ese ingreso que entonces, yo no lo veo? y yo coincido con la persona que hablaba recién, o sea, uno tiene unos gastos enormes, si nosotros queremos que los niños Sí. avancen, de hecho, igual tengo que siempre tenerle terapeutas aparte, psicopedagogos, que el kine, que todas las cosas hay que pagarlas porque el sistema público, digamos, no te lo otorga, las escuelas menos. Entonces, esos son gastos que nadie considera, po. Y ahora yo pensaba hacerle que él tuviera la pensión, pero no resulta, porque yo igual hice, no sé si va a sonar bonito, pero igual hice como una trampa para poder calificar más bajo con el tema del registro social de hogares, pero no resulta, porque igual te cruzan información y como él está O sea, asociado al. en este caso tú dices que fue por salud. Eso de hecho lo especificaron en el informe, dice que él tiene un plan de salud muy alto, entonces no califica. Por eso lo sacaron, no contó ninguna de la otra información que pusimos, sino que lo cruzaron con eso y listo. Obviamente yo no lo puedo sacar, o mi esposo no lo puede sacar como carga de la salud, porque igual entre lo Porque que la le van a dar cobertura que como tiene, subsidio, exactamente. Entre lo que le van a pagar por pensión y lo que ustedes se ahorran con la cobertura del claro, ISAPRE, no hay, tenerlo a hay él como ganancia. carga
prefiero que siga así, pues, porque igual Sí, la pensión tampoco en ese sentido, el asunto del registro social de hogares y este corte, como les digo yo, yo lo encuentro que todavía está muy alto, o sea, un 60 todavía es muy alto, porque hay mucha gente que no considera, o sea, no se consideran los gastos que la persona tiene, porque si yo tengo un enfermo en la casa de cualquier cosa que necesita atenciones especiales, terapia, medicamentos, lo que sea, eso me genera un alto gasto y eso también debería ser considerado. Porque yo he visto tomar ficha, registro social de hogares de adultos mayores y a ellos sí les preguntaban. Yo lo vi una vez con un matrimonio. Los dos adultos mayores vivían con las hijas, las dos hijas profesionales trabajaban, pero las preguntas del asistente social fueron hacia el sentido de ¿cuánto gana usted de pensión? Tanto. ¿Cuánto gana mi mamá, o sea, la señora, pues supongamos mi mamá y mi papá? Mi papá gana 300.000 pesos de pensión. La mamá no tiene ingresos. Las hijas, ¿cuánto ganan? Y ellas los apoyan, pero ellos viven, o sea, son ellos el grupo, separaron el grupo familiar. Papá y mamá, el grupo familiar. Las hijas que vivían con ellos eran aparte. Entonces, al dejarlas aparte, la asistente social se fijó solo en los dos viejitos. Y a ellos les preguntó cuánto ganaban, cuánto gastaban en medicamentos. ¿Cuántas veces al mes iba uno de ellos al médico? Y todo eso generó, y les dieron una pensión básica solidaria, a pesar de que las otras personas tenían buenos sueldos. Entonces también depende de quién te evalúe. Lamentablemente. Pero depende de quién te vaya a tomar, cómo lo vaya a tomar la persona que te haga la encuesta. Y eso lamentablemente es así. Porque en este caso, a pesar de que las hijas tenían buenos sueldos, les dieron igual el beneficio. Sí. Yo Entonces, creo como que es esa es una de las injusto. ventajas ahora del tema de la pandemia, que no hacen esta visita, o sea, todo es online, entonces no Exacto. hay esa retroalimentación, porque yo creo que es clave Exacto, porque no es lo mismo ver la conversarlo. realidad, o sea, no es solamente el papel y el número que uno muestra en el formulario, sino que es la realidad. Exactamente. Esas cosas uno no las puede decir en Exactamente. el Esas formulario. cosas tú al computador no se las puedes decir. Claro Eso que era lo importante de la visita del asistente o de la persona que iba a los domicilios. Nos preguntan, tenemos otra pregunta, Teresa, que tiene relación con el mismo tema que se está tratando. Beto nos dice, buenos días, tengo mi hijo pequeño en ISAPRE, porque para poder obtener el beneficio de discapacidad que otorga el gobierno, ¿debo retirarlo de esa ISAPRE? Que en el fondo no es que debas retirarlo, en el fondo es que no vas a cumplir. O sea, si tienes ISAPRE ya estás en un nivel socioeconómico, por decirlo de alguna manera, superior a la media. Y por lo tanto, no vas a estar dentro de lo que pedía este beneficio, que era estar que estén dentro del 20% más vulnerable de la población, según la clasificación socioeconómica del Registro Social de Hogares. O sea, si yo tengo ISAPRE, ya no voy a estar dentro de eso. Entonces, en el fondo, sacarlo de la ISAPRE, en el fondo uno tiene que medir qué es lo que me conviene, porque además ese subsidio es súper bajo. Estamos hablando del subsidio para menores de 18 años. Es más bajo todavía de lo que es la pensión básica solidaria, entonces va a cambiar un beneficio que dentro de todo la ISAPRE, imagínate lo que te pagan es un subsidio, dice, de discapacidad para personas menores de 18 es un aporte monetario mensual de 71.185 pesos a contar de enero del 2020. Entonces, en ese caso habría que mirar, hacer este balance, efectivamente, qué es lo que me conviene más, como Claro, también mencionaba Patricia. exactamente. Evaluar ahí y establecer qué es lo que me va a convenir o no me va a convenir. Perfecto. Nos pregunta Álvaro García Teresa sobre el mismo tema. Él nos comenta que su hijo tiene síndrome de Williams y obviamente, como ya se mencionó, a las terapias se suman los medicamentos y otros gastos que están asociados y que son permanentes en el tiempo.
¿ya? Y como tú bien dices, el subsidio se lo dan solamente a familias con bajos recursos. Exacto. Y las familias de clase media suelen quedar fuera. Él pregunta, ¿se puede solicitar apelando a nivel de gastos? ¿Hay alguna posibilidad de apelar, como tú decías, en cuanto a los gastos que puede tener ese grupo familiar? Pero lo que Álvaro pregunta es si existe alguna norma dentro de la ISAPRE para pedir aumento de cobertura. No, él pregunta si se puede apelar a ese registro social de hogares mostrando o transparentando Sí, por gastos supuesto que sí, asociados. por supuesto que sí, eso se podía hacer tal como les explicaba, pero no sé en este minuto si la página está permitiendo, o sea, yo puedo pedir que me reevalúen y mandar más antecedentes a través de la misma página. Yo puedo indicar, o sea, porque la página no me dice, no me pregunta cuántos gastos tengo, por lo menos yo el otro día le hice a alguien y no vi que me dijera si específicamente usted gana 500 y gasta 400 en el tratamiento de su hijo, por decirles algo. No he visto que ese detalle lo tenga, entonces tal vez es importante para esas personas que quieren apelar, pedir una entrevista por los municipios, porque ya los municipios están atendiendo. ¿Ya? Para los casos en que yo quiero apelar. Yo sé que lo puedo hacer a través de la página, pero en los casos en que son situaciones especiales, yo pediría una entrevista con un asistente social, con alguien de la municipalidad, del departamento que corresponde. Perfecto. ¿Ya? Y también Álvaro nuevamente nos hace una nueva pregunta. Dice, alguien alguna vez me habló de una solicitud especial de excepción a las Sí, ISAPRES eso era lo que para yo había pedir leído. aumentos de cobertura. Pero pregunté la ISAPRE y obviamente me dijeron que no. ¿Existe eso? Yo no tengo conocimiento sobre eso, pero donde le sugiero que consulte es en la superintendencia que fiscaliza las ISAPRES, no en la ISAPRE directamente, porque la ISAPRE siempre te va a poner más cortapisas a cualquier tipo de beneficio que te pueda dar, pero sí en la Superintendencia de Salud. Ya existe la Superintendencia de Salud y tiene atención presencial y tiene atención a través de la web y tiene atención de call center, que ahí haga la consulta, porque esa no es materia de nosotros como Superintendencia de Pensiones. Disculpa, ¿cómo dijo que se llamaba el tema en la ISAPRE? La Superintendencia de Salud. No, lo que el señor quería consultar. Lo que él quería consultar es una excepción de las ISAPRES para pedir aumento de cobertura en el caso de algunas patologías. Ya, ok, gracias. Perfecto. Seguimos con las preguntas. Ya nos pregunta Alejandra Gosten. Ay, perdón Alejandra si menciono mal tu apellido. Nos dice, ¿conviene a los padres declarar la discapacidad de un hijo en la AFP al momento de jubilar? Esto porque no tenemos certeza que nuestra hija con discapacidad cognitiva logre insertarse y sostenerse en un empleo que le permita ser autosuficiente. Pero entendemos que el monto de la jubilación de los padres se ve afectada a la baja. Exactamente, o sea, conviene declararla, ¿por qué? Porque si los padres fallecen y ella ya cumplió los 18 en términos generales, 24 para los que están estudiando, pero cumplió los 18 años y los padres fallecen y ella no está declarada discapacitada o inválida, no le van a dar ningún beneficio, o sea, va a quedar sin beneficio. Lo que va a poder hacer, si es su única hija, es retirar esos dineros como herencia. Si hay más hijos, todos juntos retirarlos como herencia, pero no va a tener derecho a un beneficio de pensión que podría ser más estable. Ya, ahora, efectivamente, por cada beneficiario que yo tengo, la pensión baja. Ya, o sea, si yo voy hoy día y hago mi trámite de pensión y mi cónyuge tiene 58 años, y yo lo hago a los 60, y tengo un hijo que está estudiando en la universidad y tiene 20, esas dos personas van a hacer que mi pensión baje porque la AFP tiene que hacer la reserva necesaria para el eventual derecho a pensión que estas personas pudiesen tener si yo me muero, si a mí me pasa algo.
Entonces, por eso siempre, o sea, mientras más beneficiarios declaro, va bajando la pensión. Perfecto, nos queda claro. Continúan las preguntas, Teresa, tanto en el chat como en Facebook Live. ¿Ya? Esperamos poder responderlas todas en función del tiempo. Y si no, Vanessa Díaz. por correo, pues. Si no, Mónica, antes Así es. por el tiempo, me pueden mandar el resto de las consultas por correo electrónico y yo te las doy vuelta y tú se las respondes a la gente. No hay ningún Sí, problema. no hay, perfecto. Ya, bueno, la mayoría me conoce, si no, igualmente voy a dejar mi correíto en el chat. Si hay alguna pregunta individual también ahí, la puedo canalizar para derivársela a Teresa, ¿ok? Vanessa Díaz Ríos nos pregunta, al parecer es una pregunta que ya habían hecho, dice, ustedes hablaron sobre la asignación familiar duplo y cuál sería el beneficio para un niño con discapacidad. Dice consulto porque me conecté un poquito tarde y no alcancé a escuchar esas respuestas. Yo no hablé sobre asignación familiar duplo, pero la asignación familiar duplo es el beneficio que se otorga a las personas también, porque la asignación familiar también tiene tramos. No todos reciben asignación familiar en monto en dinero, ¿ya? Entonces la mayoría que sobre una determinada cantidad de sueldo hacia arriba solamente tiene la asignación familiar o el reconocimiento de carga familiar para el derecho que la persona, que el niño sea carga mía en la ISAPRE o en FONASA, ¿ya? El beneficio del duplo es solamente que me van a pagar el doble de asignación familiar, nada más que eso, porque la cobertura la tengo igual, ¿ya? Entonces también esto es un beneficio que beneficia a las personas con menores recursos. Muchas gracias, Teresa. Beto nos dice, me conviene 100% dejarlo en ISAPRE. Claro. Pero lo puedo para sus terapias o simplemente ahorrárselo para su futuro. ¿También lo ve eso el asistente social? Sí, también. Sí. Bien. Tenemos más preguntas, esta vez por Facebook Live. ¿Ya? ¿Ya? Anita Vega nos pregunta nuevamente con la AFP, dice, ¿se puede afiliar a un menor de edad a un sistema de AFP? Existe también la reforma del 2008, hizo muchas cosas y entre esas creó la figura del afiliado voluntario, en el que yo puedo cotizarle a mi hijo, si quiero desde que nació, en la AFP, crearle una cuenta voluntaria que recién va a pasar a ser, cuando él sea adulto va a pasar a ser, pero sí el ahorro lo puede hacer en cualquier minuto. Uno tiene la posibilidad de abrir una cuenta de ahorro voluntario para los hijos y empezarles a ahorrar en esa cuenta, en lugar de en una cuenta en ahorro, de una cuenta en un banco. Es la misma figura, pero sí se puede. Perfecto. Y ahí queda guardadito, digamos, el dinero en ese lugar. Claro, y ahí tiene esa, o sea, se habla mucho de que lo importante en el sistema de AFP es los primeros años de ahorro, porque esos primeros años son los que me van a producir más ganancias al final. O sea, cuando ya yo estoy terminando mi vida laboral, no es tanto lo que influye lo que vaya ahorrando en los últimos años, pero sí lo que ahorré al principio. Por lo tanto, si yo le abro a un niño a los 10 años una cuenta, para que lleguen los 65 a los que se va a pensionar, ese dinero sí que va a haber rendido y va a haber ganado igual. Entonces, en ese sentido sí es importante. Una consulta. Hola, soy yo de nuevo. Hola. Respecto a la pregunta anterior, si yo le cotizo a mi hijo en AFP, en este sistema voluntario, ¿eso no implica que él deje de ser carga mía y por ende pierda la posibilidad de ser carga en la ISAPRE? No, porque es voluntario. Esto no tiene que ver con que se genere, el independiente es aquel que tiene que cotizar porque tiene un trabajo y acredita que tiene un trabajo, por eso cotiza. El voluntario es porque quiere ahorrar simplemente. ¿Ya? Entonces no te va a producir ningún problema, no te perjudica para nada. No, para nada. Ya, esa era una duda. Ya, muchas gracias. ¿Qué agradece? Bien, nos quedan algunas preguntas aún. Miriam Moya en Facebook nos dice, tengo una hija de 6 años con síndrome de Down.
estoy dentro del 40% de vulnerabilidad y ella no recibe el beneficio de subsidio, pero quiero pagarle una profesional para seguir su proceso de estimulación y el dinero no nos alcanza. Dice, ¿cómo puedo apelar si aún no tengo ese gasto? ¿Se puede realizar? Quiere pedirlo, es que el problema de ella no es el gasto, el problema es que está dentro del 40 y el subsidio exige el 20, estar dentro del 20. Entonces, mientras no cambie la norma y me suba un poquito ese puntaje, queda mucha gente afuera. Porque no hay, en este minuto, ¿qué tendría que apelar ella? Pedir que le bajen ese puntaje a un 20, pero es difícil llegar tan abajo, o sea, porque lo que significa, me imagino, y por eso hablan de personas que llegan que son gente que está en muy malas condiciones económicas, que no tiene trabajo estable, que no sé, pero no creo que pueda ella acceder teniendo ya estando sobre el 40. Pero obviamente que puede apelar, cualquiera puede apelar, pero lo veo difícil en ese sentido. Perfecto. O sea, ahí es un poquito lo que tú mencionabas en la presentación. Uno puede ahí tomar en cuenta, ¿no?, esas sugerencias y igualmente hacer el trámite si es Por que así lo supuesto, o desea. sea, siempre es mejor hacer el trámite y que me respondan que no formalmente, a quedarme con la duda de si hubiese preguntado y me hubieran dicho que sí. Entonces mejor Claro. hacerlo. Yo siempre quiero que la gente pregunte. Lo más malo que le van a decir es no, y usted cree que le van a decir que no, entonces no va a perder demasiado. Claro. Y puede ganar si la cosa varía. Teresa, te dan muchas gracias tanto en Facebook como en el chat por tus respuestas. Nos queda una última pregunta de Verónica Cáceres a través de Facebook Live. Ella nos cuenta que recién ingresó a la charla y tiene una duda porque ella es funcionaria pública, grado 13. Ya. Dice que ella nos cuenta que recibe asignación profesional en la municipalidad, pero no le dan nada para su hija que tiene síndrome de Down. ¿Ya? Dice que tampoco recibirá nada cuando se jubile y no percibirá más de 700.000 por hacer, por favor, respóndeme mi pregunta, nos dice. Un poquito difícil de entender la redacción. Sí, ¿ya? No sé si no tú me quedó, ahí la... ella dice que no recibe nada a la hija, seguramente se refiere a lo que hablamos recién de la asignación familiar, porque si tiene, si es 13, el sueldo es más alto y queda fuera de monto pecuniario en cuanto a asignación familiar. Ahora, si a ella se pensiona, ella puede hacer el trámite que su hija la declaren. ¿Qué edad tendrá? No siquiera pone la edad. No, no nos comenta. Pero se puede declarar la discapacidad de la niña para que ella quede como potencial beneficiaria de pensión. Perfecto. Que es lo que hablamos antes también. Eso sí lo puedo declarar, o sea, tengo un hijo con discapacidad, entonces, ¿qué va a significar eso? Que a pesar de que cumpla 24, no estudie, lo que sea, ella siempre va a tener derecho a pensión. O sea, le asegura a su hija al futuro una pensión siempre, mientras existan fondos en la cuenta, obviamente. Pero si quiere que mande los datos como más claros, más completos, y le completamos la respuesta por correo. ¿Ya? Ahí nos responde, nos dice que tiene 10 años. Ay, sí, pero sí, la tiene que declarar y en el momento en que corresponda, porque entre los 10 y los 18 ella va a tener derecho, si su mamá, ni Dios lo quiera, le pasa algo, va a tener derecho a pensión, automáticamente por tener 18 años. Pero al cumplir los 18 va a tener que ser evaluada su grado de incapacidad para que siga con pensión más adelante. Perfecto. Teresa, como te mencioné, nos dan muchas gracias a ambas por responder todas las preguntas. Agradecen también la claridad de tus respuestas y tu flexibilidad para también poder orientar de manera más individual. Les cuento que estamos en el tiempo, sin embargo, logramos responder todas las preguntas a pesar del corto tiempo. Y como ya dijimos, si hay alguna pregunta que pueda haber surgido, les voy a escribir inmediatamente en el chat mi correo, que a mí generalmente me ven más frecuentemente, pero igualmente se los voy a dejar para poder canalizar quizás alguna pregunta particular a Teresa.
Desde ya te damos las gracias, Teresa, como ya dije, por tu tiempo, por tu disposición, por tu flexibilidad y paciencia para responder todas nuestras dudas. No, ningún problema. Cuando necesiten, ya tienen mi contacto, así que no hay ningún problema. Muchas gracias. Y les damos las gracias también a todos ustedes por acompañarnos nuevamente en una charla semanal dentro de nuestro programa. Les recuerdo también que continúan las charlas durante el mes de noviembre, todas orientadas a nuestros adultos, jóvenes que quizás están orientándose a lo laboral, ¿verdad? La próxima semana vamos a hacer alguna charla relacionada a cómo la independencia y las actividades de la vida diaria son importantes para ir proyectándose hacia lo laboral, ¿ya? Y posteriormente tenemos también charla legal. Vamos a conocer cuáles son las leyes que están relacionadas con derechos de personas con discapacidad y también la ley de inclusión laboral. Vamos a tener a nuestra abogada también que nos va a responder todas las preguntas, así que desde ya los dejo invitados. Y también vamos a contar con profesionales encargados de seleccionar candidatos para trabajo y nos van a ahí explicar cómo es el proceso de postular a un trabajo, de seleccionar a un candidato también para que puedan conocerlo, ¿ya? Como dije, los dejamos totalmente invitados. Estas charlas se van a estar difundiendo a través de nuestras redes sociales y también van a poder inscribirse en ellas en el formulario anexo. Les repito nuestros agradecimientos, tanto por acompañarnos semana a semana y nada más que desearles que tengan una excelente tarde y un muy buen fin de semana. Nos vemos en una próxima charla. Que estén muy bien. Gracias, Teresa. Nos vemos. De nada. Adiós. Que estés bien. Que estés bien igual. Chao, chao. Chao.